Wow, tremenda oración. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué buena iglesia. No les voy a mentir, estoy nervioso, muy, muy nervioso. Yo creo que nunca había estado tan nervioso subiendo esos 2 peldaños, pero es también porque, como decía la tía, el Señor me ha confrontado mucho con la palabra que les voy a compartir el día de hoy. Eh, la anterior vez que me tocó predicar, yo les dije, los que estuvieron acá se van a acordar, los que no, les digo, siempre trato de compartir una reflexión acerca de lo que el Señor está tratando en mi vida y jamás van a escuchar de mí algo que no esté viviendo. Ya trato de ser muy fiel con lo que el Señor ha estado haciendo conmigo y, y creo que también es un poco la responsabilidad que tenemos los que compartimos acá de ser genuinos con lo que estamos compartiendo porque es el trato de Dios con nuestra vida. Así que, bueno, gracias Señor. Como leíamos en las lecturas, valga redundancia, también dije lo mismo. ¿Cómo llegué a esta prédica? ¿Qué tiene que ver Proverbios 27:17 con el pasaje de Lucas? Y es porque el Señor ha estado confrontando mi vida en una temporada de ir un poco más allá. Ha sido una temporada de dejar de ser tan permisivo con ciertas cosas, con ciertas actitudes, con ciertas respuestas, con ciertos pensamientos, y ser un poco más responsable y un poco más maduro con lo que Dios ha estado poniendo en mi vida. Para los que no me conocen, me llamo Juan Pablo Seguiel, tengo 30 años, los cumplí hace como 3 semanas atrás, cambié de folio. Me voy a casar con esa hermosa mujer que ven ahí sentada en primera fila, que por cierto también le pedí matrimonio aquí, si se acuerdan, está el video en YouTube. Así que, como decía la todo amor por esta iglesia no me ha faltado, ha sido un tremendo privilegio estar aquí. Tomé la decisión de volver a la iglesia después de apartarme 4 años de rechazar a Jesús en mi vida y el Señor me tomó y me rescató. Y desde ese día le prometí que nunca me iba a apartar, aunque estuviera en el peor de mis momentos, no iba a dejar de venir acá y no iba a dejar de buscar su ayuda. Y dentro de esa búsqueda de ayuda fue cuando el Señor también a uno lo empieza a confrontar. Cuando uno le empieza a decir al Señor, Señor, quiero conocerte más, quiero crecer más en ti, quiero hacer esto otro. Y esas cosas tan maravillosas que de repente uno le dice al Señor inspirado. Bueno, el Señor se acuerda de esas cosas. Entonces nos pide cuentas después de eso. Y el Señor, me acuerdo que llegó un momento en el que quizás puede que sea un ejemplo muy chiquitito, pero fue algo que me marcó un poco de cómo llegué a esta prédica. Me acuerdo perfectamente que yo iba manejando, uno siempre le pasan estas cosas manejando, y creo que ya cachan ya para dónde va la micro. Yo estaba manejando y me acuerdo que quería adelantar porque había un taco y tenía que doblar por Simón Bolívar. ¿Dónde está el Cinehoy? Está ahí en la esquina, ya. Y me meto por la pista de las micros y al frente mío había un triángulo amarillo de estos gigantes, que es una malla gigante que uno cacha que no tiene que pasar por encima cuando está manejando. Ya, yo me quedé paradito esperando y atrás mío había una micro y estaba apurado. Y me tocaba la bocina, me levantaba las luces y yo, no voy a enganchar. Hasta que me empezó a tirar la micro y mi auto es, si ustedes lo ven, está estacionado afuera, es chiquitito, es de este porte. De verdad, es como una cajita de fósforo. Entonces, obviamente, si me chocaba una micro, yo me iba a enojar y mi auto iba a quedar hecho bolsa. Entonces dije, ¿qué hago? Y no encontré nada mejor que bajar la ventana y sacarle el dedo al medio al compadre. Así como le hizo la Janet recién. No, mentira, no lo hizo. Y yo estaba feliz con mi victoria, dije, la hice. Aceleré para que no me pillara, él tenía que seguir derecho, yo doblé por Simón Bolívar. Y me acuerdo que y venía para acá, para la iglesia. Me acuerdo que llego a la iglesia disfrutando mi victoria y me acuerdo que cuando me estaciono, el Señor me habló y me dijo, no estuvo bien. Oh, y me acuerdo que fue un dolor en el corazón. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a tener estas actitudes que no están bien? Y por eso les digo, quizás fue algo chiquitito. Pero llega un momento en el que el Señor te empieza a pedir cuentas también
por esas actitudes pequeñitas. Porque ya no se trata solamente de estar viviendo tu día a día diciendo que eres cristiano, sino que se trata de empezar a vivir como cristiano. Entonces, Proverbios 17, 27, pasaje maravilloso, así como se afila el hierro, también los hombres son tratados en su carácter con otros hombres. Y por hombres me refiero a personas, no hombres. Y eso refleja un poco la vida cristiana, eso refleja un poco lo que nosotros vivimos durante el día a día. Eso refleja que nuestro corazón a veces tiene que ser tratado de maneras incómodas. Tiene que ser tratado en el trato con otras personas. Y de repente eso no va a ser grato, porque van a empezar a salir las respuestas amargas, las respuestas pesadas, el enojo. Y pareciera ser que con quien nosotros tenemos más confianza y cariño es con quien le respondemos peor. Pareciera ser que la gente que está a nuestro lado, con la cual nos vemos vulnerables, es también con quien nos atrevemos a dañar más y a decirle palabras más feas. Somos más fáciles para ofender a una persona que ha compartido toda la vida con nosotros que a un extraño que recién vemos en la calle. Bueno, a excepción de repente cuando andas enojado. Pero, ¿por qué? No debería ser así, ¿cierto? ¿Qué pasa en nuestro corazón o qué pasa dentro de nosotros que de repente como que el chip nos cambia, como que se nos olvida que la persona que está al lado mío merece todo el respeto, amor y cariño porque es la persona que más confianza le tengo? Y de esto yo también les puedo dar un montón de ejemplos. Pareciera ser que mi mamá, que es la persona que me ha visto toda la vida, pucha, qué fácil enojarme con mi mamá. Y pucha, qué fácil de repente decirle cosas feas y tratar de, no sé, de herirle sus sentimientos. Y pucha, qué cuesta después pedirle perdón a la persona. A veces pareciera que es mejor hacer como que nada ha pasado y decirle, mamá, ¿quieres que te traiga algo? ¿Quieres que te lleve un té? ¿Quieres que te lleve un pancito? Mira, fui a comprar al supermercado, traje esto. Y pareciera que hay un obstáculo gigante entre la palabra perdón, me equivoqué. Es una escalera gigante, no lo podemos pasar, pero pucha que fácil ofender. Y Jesús me hablaba también acerca de este pasaje, me decía del pasaje de Lucas 6. En otras versiones se habla acerca de oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. ¿Se acuerdan de eso? Ya, esa era la ley que hablaba acerca de la retribución, ¿cierto? Que decía que si una persona te quemaba, te robaba tus cosas, es muy extensa, pero les voy a ejemplificar un poco. Esa ley en la antigüedad decía que si a ti se te estaba quemando tu casa y venía una persona y te robaba algo y se aprovechaba del incendio, tenían que pescar a este compadre y tirarlo dentro del fuego. O si una persona te hacía un mal, tú tenías que devolverle el mismo mal a esa persona. Y Jesús está haciendo un contraste con la justicia terrenal, con la justicia divina, en el pasaje de Lucas 6. Porque ¿qué es lo que dice? Dice, lo voy a leer un poquito antes, desde el 27. Pero a vosotros los que hice os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, préstale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. El Evangelio también tiene un lado muy, muy práctico. A veces siento, y les digo primeramente diciéndomelo a mí mismo, que esperamos que venga un ángel del cielo a decirnos, ¿sabéis qué? Lo que hiciste estuvo mal, pide perdón. Y en la Biblia tenemos un montón de refranes, un montón de veces que Jesús nos dice que nosotros tenemos una responsabilidad para tomar la iniciativa
del amor e ir a pedir perdón. Y esto no se hace dentro de, obviamente uno tiene el Espíritu Santo dentro de uno, pero hay veces en que tú tienes que obedecer y accionar esa acción. No tienes que esperar, quedarte dentro de la pasividad, decir, ya, filo, voy a dejar que pase el tiempo, voy a hacer como que no ha pasado nada, filo, si esto no era tan importante, después lo arreglaremos, después lo veremos. O de repente uno incluso hasta espera un tiempo de administración para ir a pedirle perdón a la persona. Y no debería ser así, no debería ser así. Nosotros tenemos que ser personas que estén anhelando buscar el perdón, la reconciliación. Somos embajadores de paz. La paz es un lugar en el que no hay conflicto, en el que no deberían haber conflictos. Pero insisto, a veces nos cuesta tanto. ¿Y por qué? Porque creo que muchas veces estamos esperando a que algo se gatille dentro de nosotros para poder cambiar. ¿Cierto? Y les voy a dar algunos ejemplos que fui encontrando dentro de la Biblia. El primero que encontré era, airaos, pero no pequéis. Típico pasaje. Uno dice, ya, mira, si me voy a enojar, pero no voy a pecar. Y mentira, al final tu ira se transforma en una excusa para no ir a perdonar a tu hermano, para no confrontar ese error. De repente creemos que nuestras emociones son una validación para no hacerle caso a la palabra de Dios, y esa es una excusa que nos estamos poniendo delante de Él, que no debería ser así. Otra que también vi son las circunstancias. Es que quizás dentro de las circunstancias se dieron así las cosas. Y no, tampoco debería ser una excusa. Dentro aquí del proverbio al compadre lo están asaltando. ¿Se dan cuenta de eso? Llegó un compadre a robarle la capa. Y Jesús, ¿qué le dice? Dale también el cinto. En otras versiones dice, dale también la camiseta que tenía. O sea, pierde todo delante de lo que tengas que perder. Queda de tonto, quizás frente a la persona que le conté una historia. Oye, ¿sabéis que me asaltaron y le entregué también la billetera? Oye, ¿sabéis que me pegaron un combo y dejé que me siguieran pegando? ¿Pero cómo no te defendiste? No, porque hay algo mucho mayor que la defensa de nuestro nombre. Y es la predicación del Evangelio dentro de la practicidad del día a día. Y muchas veces nosotros creemos que la estamos haciendo de oro para decir, ya no, sí, es la justicia de Dios. Pero hermano, tenemos que ser ingenuos dentro de todo. Y a veces uno tiene que perder para alcanzar algo mucho mayor, para alcanzar la salvación de otra persona. Y yo me acuerdo que una vez traté de poner esto en práctica. Dije, ya Señor, venía saliendo de un retiro, era en mi antigua iglesia. Me bajé de la micro, eran las 12 de la noche, iba caminando. Conmigo un bolso gigante. Iba con un bolso gigante caminando a tomar la micro. Y me paro en el paradero, me siento y uno típico que sabe los retiros así, pero en llamas, ya no te puede pasar nada, no te entran balas. Y me acuerdo que se paró un compadre al lado mío, me pregunta la hora y después me robó el celular. Y yo dije, ya, ¿qué hago? ¿Pongo en práctica el versículo o le pego un combo? Traté de pegarle un combo. Así que me acuerdo que estábamos en la calle forcejeando, lo agarré, lo pesqué, ya dije, lo tengo listo, no se me va a arrancar. Y de repente el Señor me dice, ¿y qué pasó con lo que me dijiste? Oh. Y le dije, ya mira, no, yo le dije en medio del asalto, le dije a este compadre, no peleemos más. Son estas cosas que solamente el Señor hace. Y este compadre me dice, ya. Y yo le dije, ¿por qué lo estás haciendo? Me dice, porque quiero comprar droga. Y yo le dije, pero eso no está bien. No, me dice, no está bien. Ya le dije yo, ¿puedo orar por ti? Ya. ¿Cómo te llamas? Julio César me llama, todavía me acuerdo el nombre. Ya, Julio César, déjame orar por ti. Y me puse a orar por él. Dejé que se llevara el celular. Me acuerdo que el compadre se fue, había otro loco en el paradero que nos estaba mirando y me dijo, ¿hoy te estaban asaltando? Algo así le dije yo. Pero me acuerdo que en ese momento vi una aplicación que me costó al principio entender. Que el Evangelio no se trata de nuestra reputación, no se trata de quedar de tonto, de menso. Mi hermano mayor después me decía, debería haberle pegado un combo en el nombre de Jesús.
Pero el Señor de a poco me empezó a confrontar con situaciones no tan extremas, gracias a Dios, pero empecé a entender que no se trata de estas circunstancias terrenales, sino que hay algo mucho mayor. Cuando me acuerdo todavía sigo orando por Él, a ver si es que en verdad puedo tener un encuentro con Jesús, Julio César. Si se acuerdan de alguien así, oren por Él también. O, como le iba diciendo, las circunstancias tampoco son, como les decía, un impedimento, o mi carácter, que yo creo que muchas veces nos justificamos también dentro de nuestro carácter para no hacer lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos. Es que yo soy así, es que no voy a cambiar, es que es mi forma de ser. Y quiero que entiendan, este es un mensaje para cristianos. No le puedo decir a una persona que está afuera que se comporte de una manera que está en contra de la naturaleza que Dios nos la ha revelado. Este es un mensaje que está en la Biblia para que nosotros lo pongamos en práctica. Jesús dice en otro versículo, si es que la sal se pone insípida, si es que pierde su sabor, ¿cómo entonces se va a salar la comida que nosotros preparemos? Imagínense ustedes que le echen sal a algo, lo probáis y tiene el mismo sabor. Hoy le voy a echar más sal y no pasa nada. De esa manera se comporta el mundo cuando nosotros no somos el amor que ellos necesitan. Se empiezan a distorsionar las imágenes, las ideas de amor. Nosotros somos las personas que deberíamos ser la luz, que deberíamos liderar estas instancias de perdón, de amor, pero pareciera que nos estamos quedando mucho más en la retaguardia. Ahora, yendo un poco más a la Biblia también, hay una persona que entendió esto y lo ejemplificó de una manera pero maravillosa. Y voy a ir al pasaje de Filipenses 3, del 3 al 11, y les voy a leer lo que decía Pablo. Pablo decía, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, no teniendo confianza en esto que vemos aquí, en esto tangible. Aunque yo también tengo que confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Qué está diciendo Pablo? Si alguno cree que vale algo por tener algún título, por tener alguna profesión, por ser una persona de éxito, les voy a decir, y Pablo dice de esta manera, les voy a tirar mi currículum encima. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. ¿Qué está diciendo Pablo? Soy de la tribu de Israel, nacido dentro de la tribu de Benjamín, circuncidado. Antes era perseguidor de la iglesia, o sea que era una persona en la cual los fariseos confiaban ciegamente para decirle, mira, este compadre hay que casarlo y darle muerte, y él iba a ir a darle muerte. Era una persona que tenía todas las credenciales posibles en ese momento para ser alguien. Aparte también Pablo era ciudadano romano, que era una de las visas de ese momento más poderosas para poder ir y hacer cualquier cosa, pero él dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea que ya no tenemos ni las emociones, ni las circunstancias, ni mi carácter, ni mi formación, ni nada que nos impida poder dar la milla extra. Y yo sé que esto puede sonar un poco desalentador a veces porque tú decís, ya, pero no es como que salga de aquí por la puerta y listo, se me pasa. Me voy a dejar de enojar con la gente, me voy a dejar de enojar con la injusticia, me voy a dejar de enojar porque me están tratando mal. Ya el J me dijo el día domingo que tengo que poner la otra mejilla, así que ahora si me roban voy a entregar todo. No, tampoco se trata de eso, tampoco se trata de que vivamos de esto como una carga, sino que esto sea un entendimiento de lo que el Señor quiere para nuestra vida. Y por lo mismo el Señor es quien te lo tiene que revelar. Esta prédica lo que busca no es que salgáis por esa puerta y dejéis de comportarte como te estáis comportando. No, ojalá sí, pero no. Es que el Señor comience una obra en ti. Es que el Señor
pueda hacer un cambio en tu vida y que las cosas que quizás te cuestan puedan ser más fáciles con su ayuda. Porque nosotros no podemos cambiar nuestras circunstancias muchas veces. Quizás con gran esfuerzo de voluntad y dando la pelea y saliendo adelante. Pero créeme que con el Señor es mucho más fácil. Quizás hay cosas con las cuales llevas años luchando. Y de repente, de un día para otro, el Señor puede hacer así, te puede cambiar. Pero de repente es parte del proceso, parte de la dependencia que tú quieras buscar en Dios, cómo llegar a ese cambio. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo entonces? Si es que en verdad se ve como una cuesta gigantesca de la cual a veces no sabemos cómo subir. Bueno, Romanos nos da un maravilloso contexto acerca de cómo podemos hacer esto. Romanos es uno de mis libros favoritos. Si uno empieza a leerlo no entiende nada, pero después cuando empecé a leer otro libro y volví a Romanos, empecé a entender cosas. Que fue lo que me pasó a mí, dije, ya, ¿qué libro empecé a leer? Ya, Romanos. No cacho nada de Romanos. Pero, ¿por qué no entendía Romanos? Porque Romanos es uno de los últimos libros escritos por Pablo. Entonces Pablo, después de haber recorrido más de 20 años de ministerio, empezó a escribir esta maravillosa carta en la cual él empieza a plasmar todo el entendimiento que tenía acerca del Evangelio, acerca de la experiencia que él había vivido, acerca de las cosas que él estaba viendo con Jesús. ¿Y qué es lo que dice Romanos 8 del 6 al 11? Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Partiendo por eso, Pablo nos está haciendo un cambio de foco y nos dice, ¿de qué te estás preocupando tú el día de hoy? ¿De las circunstancias terrenales o de las circunstancias celestiales? Porque el preocuparte solamente de las cosas de la carne va a traer muerte a tu vida. ¿Qué dice más adelante? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No podemos agradar a Dios con nuestras propias fuerzas. Eso es algo que quiero dejar, pero recalcadísimo aquí. No se trata de que nosotros nos acerquemos de manera religiosa, creyendo que lo estamos haciendo bien, o diciendo la típica frase que también uno de repente cae en esa mentira de decir, no, es que yo tengo una relación con Dios a mi manera. Y esto no se trata de tu manera, se trata de la manera en que Dios quiere que le busquen. Puede que suene un poco duro, quizás sea mi última prédica, no, mentira, pero déjenme decirles que no se trata de eso, se trata de buscarlo como Él quiere que lo busquen. En el Antiguo Testamento, cuando alguien no buscaba a Dios de la manera que Dios quería, caía muerto, fulminado delante de su presencia. Hoy en día, gracias a Dios, tenemos al Espíritu Santo, que si nosotros pecamos, Él es capaz de redimirnos. Pero eso no significa que sea una instancia para seguir pecando y seguir pecando, sino al contrario, para poder ser perdonados por Él y transformados por su presencia. ¿Qué sigue diciendo Pablo? Mas vosotros no vivís según la carne. ¡Sorpresa! Sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Yo sé que todos aquí tenemos, o que hemos leído la Biblia, tenemos algún personaje que estoy seguro que tú llegáis al cielo y lo quieres ir a saludar, ¿cierto? Yo siempre he querido conocer a Abraham, un viejito que pudo ver a Jesús aquí en la tierra, ¿cierto? Perdona a Dios. Pero quiero que cambies un poco el paradigma de tu mente, ¿ya? Imagina que estás en el cielo. ¿Qué harías si Abraham se acerca a saludarte a ti y te dice, yo quería conocerte a ti? Y tú le dirás, ¿por qué? Porque quiero saber qué se siente
tener al Espíritu Santo viviendo dentro de ti. Nosotros somos un nuevo diseño de Dios, porque en la historia de la Biblia nadie podía enfrentarse a la presencia santa de Dios sin caer muerto. Pero hoy en día, hermanos, nosotros tenemos la presencia de Dios morando dentro de nosotros. Y eso es algo que muchas veces lo miramos como lo damos por sentado. Es como si de repente fuera una exigencia de nuestro cristianismo el perdón. No tenemos que sacrificar ovejas, no tenemos que sacrificar vacas, no tenemos que ser expulsados del pueblo durante una semana o un mes por ser considerados inmundos, sino que podemos acercarnos abiertamente a la presencia de Dios y buscar el perdón en el mismo momento, incluso que hemos pecado. Y eso es algo impagable que gracias a Jesús hoy en día tenemos. Y ese privilegio muchas veces lo estamos considerando como si fuera cualquier cosa. Por eso este pasaje dice muy tajantemente que el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús vive adentro de nosotros. ¡Qué sorpresa! Nosotros somos la promesa de Dios cumplida. Y aún Pablo dice que estamos en mitad del camino. A veces vemos a medias. Todavía no ha llegado a la perfección, todavía no ha llegado Jesús. Pero imagínense, estamos un paso más allá que cualquier persona del Antiguo Testamento haya querido lograr. Ni siquiera David con todo su esplendor pudo vivir algo así como lo que tú vives en tu casa, en tu pieza, día a día. Y a veces, insisto, es como si nosotros viviéramos el Evangelio de una manera tan pasiva y el Señor nos está pidiendo que demos un paso extra. Ahora, un poquito más abajo. Yo sé que puede que también suene un poco más difícil, pero en el mismo pasaje, en el 12, nos da un poco más de esperanza. Dice, así que, hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces todos nosotros podemos comportarnos y ser esos hijos de Dios que traen luz, esperanza. Podemos poner la otra mejilla, podemos dejar que si una persona nos roba la capa, le demos también la camiseta. Se puede hacer, se puede lograr. Pero para eso tenemos que ser conscientes primero de que podemos hacerlo, de que a veces tenemos que morder un poquito más los dientes antes de dar una respuesta, que a veces quizás tenemos que contar hasta 10 antes de responder un correo, antes de responder un WhatsApp, antes de hacer una llamada telefónica. Pero hermano, esto es práctico, esto no se trata de tener el Evangelio de adorno solamente, no se trata de que sea una credencial, esto se trata de vivirlo día a día, se trata de que el Evangelio cuesta. Yo sé que puede que suene un poco contraproducente, pero cuesta a veces ser cristiano. No puede ser todo tan fácil. Para Jesús, que era el Hijo de Dios, tampoco le fue fácil. Y nosotros somos imitadores de Él. Por eso aquí Pablo menciona que nosotros también podemos ser coherederos de Cristo, también en su padecimiento, no solamente en su riqueza. Y yo sé que quizás hoy en día puede que suene un poco esto elevado, quizás suene difícil, quizás está ahí, como decía antes, luchando con algo hace tanto tiempo y no ves esperanza. Yo me acuerdo que cuando estaba ahí abajo, luchaba con mucho temor, luchaba con mucho rechazo, con mucha timidez. A mí me costaba mucho hablar en público. Y me acuerdo que a veces hacían oraciones y decían, ya pasen adelante todos los que quieren cambiar, y a mí me daba vergüenza pasar adelante. Porque a ese nivel de timidez tenía, o decía, ya, pucha, ya va a ser la 19ª vez que paso, entonces el Señor no ha hecho nada en mí.
Pero hermano, cada vez se vuelve un poquito más fácil. Pero la gracia es que tenemos que hacerlo todos los días. Y eso a veces es lo difícil. Pero como no quiero tampoco que esto sea una instancia en la que estemos todos tristes, sino decirle en verdad se puede, quiero que podamos ponernos de pie todos y no les voy a pedir que tengamos un tiempo de administración porque quiero que podamos tener un tiempo de decisión. ¿Ya? Así que por eso quiero que se pongan todos de pie, por favor. Y quiero que te concentres, quiero que pienses y reflexiones en tu vida. Quizá hay áreas que te cuestan más, hay situaciones que no han sido resueltas todavía. Quizás hay tratos con personas que tienes que resolver. Quizás llegaste con un problema que no tiene solución. Quizás hay un callejón sin salida en tu vida y no sabes qué hacer. Pero déjame decirte que no es coincidencia que llegaras aquí el día de hoy. Quiero que puedas poner la mano en tu corazón y decirle: Jesús, hoy nuevamente te entrego mi vida, te entrego mis decisiones, te entrego mi carácter, te entrego mi circunstancia, te entrego mis pensamientos, te entrego mis decisiones. Perdóname si no me he comportado de la mejor manera. Perdóname si no he dado una respuesta en amor. Si me salen más las palabras de enojo, las palabras para herir a la gente, que las palabras para amar y bendecir a otros. Perdóname, Señor, si muchas veces aquí en la iglesia soy uno, pero afuera soy otro. Perdóname, Señor. Pero eso no quita, papito, que te ame con todo mi corazón, que quiera cambiar, que quiera mejorar y que necesito tu ayuda cada día. Te necesito más que ayer, Señor, y cada día te voy a necesitar más que el día anterior. Así que nunca apartes tu presencia de mí, porque sin ti no seríamos nada. Y Señor, si hay algo que tenga que cambiar, hoy tomo la decisión de no responder más feo, de tratar de controlar mi lengua, de tratar de bendecir en lugar de maldecir, de tratar de ser luz en lugar de quedarme callado, de tratar de decir lo que pienso sin temor a qué puedan pensar de mí, Señor. Hoy quiero tomar un compromiso contigo y ser esa sal que da sabor a las cosas. Ser esa luz que no puede ser escondida bajo una almohada. Gracias, Señor. Y yo sé que me va a costar, porque no soy una persona perfecta, pero ayúdame tú a seguir decidiendo cada día por ti. Gracias, papito. Gracias porque puedo llamarte Padre y porque me adoptaste como tu hijo. Así que gracias, Señor. Y papito, gracias por todos los que tomaron la decisión hoy en día de querer ir más allá, de querer dar esa milla extra, Señor. Yo sé que no es fácil, papito, pero con tu ayuda se puede hacer posible el querer alcanzar esa meta, Señor. Con tu ayuda se puede hacer posible que podamos cambiar, que podamos ser otra persona, una persona parecida más a ti y menos parecida a nosotros. Así que gracias, Señor, por esto. Y como decía papá, gracias también porque tenemos una comunidad de personas, de hermanos, que nos pueden ayudar a mejorar día a día. Así que gracias, Señor. Bendecimos este tiempo y lo entregamos. En tu precioso nombre, Jesús. Amén.